Seguimos en este pasaje. Yo tengo una preocupación y esta semana se hizo latente, y es que el habernos parado aquí en este pasaje de Gálatas 5:22 nos haga olvidar todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Entonces, por eso tenemos que recordar varias de las cosas que hemos visto en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Si usted al final de esta serie solamente recuerda el fruto del Espíritu, creo que algo pasó, ¿sí? Algo no estuvo muy bien. Porque aunque este capítulo es importante y hemos decidido parar aquí por lo práctico, creo que el mensaje principal de Gálatas no es este. Este es el resultado del mensaje principal. Es decir, cuando entendemos lo que Pablo hace cuando escribe esta carta a los Gálatas, que básicamente es recordarles que en Cristo hemos sido justificados y tenemos todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere. Entonces, el resultado de eso es una vida en el Espíritu, ¿ok? Pero no habla en esencia Pablo en esta carta del fruto del Espíritu. Ese no es el mensaje central. ¿Están ahí en el capítulo 5 de Gálatas? Bien. Entonces vamos a continuar con el estudio de este pasaje. ¿Por qué es tan importante lo que hemos venido aprendiendo del fruto del Espíritu en la vida del cristiano? Yo creo que esto nos da una perspectiva correcta de lo que es una vida espiritual. Yo no sé si se han dado cuenta, pero medimos la espiritualidad de una forma errada. O sea, creemos que una persona es espiritual por algunas cosas que vienen de nuestra imaginación, o más bien de nuestra erróneo conocimiento. Pero creo que cuando leemos o estamos estudiando este pasaje, vamos a tener una mejor forma de medir en realidad qué tan espirituales somos. Y tengo que decir con vergüenza que esto ha sido un taller impresionante, y cada semana he tenido que trabajar en esto, y me avergüenza decirlo, pero hay muchas cosas que he encontrado en mi vida que no están bien, y yo espero que no sea el único que esté pasando por eso, y estoy orando para ver precisamente lo que Pablo presenta aquí en este pasaje. Ahora, yo les hice la pregunta, ¿por qué es importante? Y quiero citar un pasaje que yo cité la semana pasada, que son las palabras de Jesús, y no tiene que ir allá, lo voy a recordar, simplemente es Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, de los versículos 15 en adelante, Jesús dice que por los frutos seréis conocidos. Pero Jesús no estaba hablando de los discípulos, estaba hablando de los falsos maestros en ese contexto. Y él estaba diciendo que esas personas iban a ser identificadas por los frutos. Es decir, un árbol malo, pues da frutos malos. De ahí donde que el Señor dice que quería que se guardaran de los falsos profetas en ese capítulo, en ese texto, que se vestían de ovejas, pero que por dentro son los rapaces. Es decir, el contexto de ese versículo está hablando del mismo problema que tiene la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que es falsa enseñanza en contra de lo que la Biblia dice. En el caso de Gálatas es acerca de la justificación. Entonces, son dos contextos diferentes, pero la aplicación es la misma. Jesús identifica esos malos árboles como los malos frutos, y ahí es donde entramos en ver la importancia de este pasaje. Entonces, en el contexto de los Gálatas, ¿quiénes eran los falsos maestros? O los frutos malos, ya lo dije, los falsos maestros, ¿sí? Ellos decían que era necesario guardar otras prácticas, que ya hemos hablado de ello, pero también estaban desplazando lo que el apóstol Pablo les había enseñado a los corintios, el evangelio, la justificación por la sola fe en Cristo. Entonces Pablo estaba preocupado por eso. Esos eran los frutos malos de estos falsos maestros.
a los que Pablo se refiere en la carta a los Gálatas. Esos hombres pensaban que la obra de Cristo no era suficiente. Y obviamente eso era un mensaje destructivo para los cristianos que en esta época estaban aprendiendo. Ahora, si nosotros pensamos en la vida de un cristiano, la única forma en que podamos ver un cristiano de esta forma como la presenta Pablo es que ande en el Espíritu, como él dijo en el capítulo 5, en el versículo 16. No hay otra forma en que podamos evaluar la espiritualidad de una persona. Entonces, el fruto del Espíritu al final lo que representa es el resultado visible del Espíritu en la vida del cristiano, el carácter del cristiano. Y en eso podemos ya nosotros hacer una evaluación más honesta al decir cuánto nos parecemos a Cristo, a la imagen de Cristo. Porque lo que revela el fruto del Espíritu es el carácter de Jesús, no es otra cosa. Una persona, como ya vimos en una de las cualidades del fruto, amorosa, una persona gozosa, una persona pacífica, y ahora la cuarta característica, una persona paciente. Ese es el resultado. Es por eso que lo que hoy vamos a ver o vamos a seguir aprendiendo son las cualidades del Espíritu, del fruto del Espíritu. Y esta cuarta cualidad, como ya lo dije, que es la paciencia. Yo sé que hay muchas personas que ejercitan la paciencia y todos tenemos una idea de lo que es paciencia. Pero hasta que entré en el estudio de la paciencia, empecé a darme cuenta que era impaciente. Y yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo al final de eso, pero lo interesante es que cuando estudiamos el amor, pudimos notar cómo estábamos en cuanto al amor como un fruto, cuando estudiamos la paz también. Y lo que yo quisiera que fuera pasando es que tengamos material para trabajar. O sea, si usted está creciendo en oración pidiéndole al Señor que ese fruto sea algo visible en su vida, creo que vamos a estar ocupados. Y Dios quiere que nos mantengamos ocupados en nuestra salvación, hermanos. Y eso es precisamente lo que Pablo quiere recordarle a ellos. Que nos mantengamos ocupados en estas cosas. Lo contrario a ello, pues lo vimos ya en los versículos anteriores. El versículo 19 al versículo 21, ¿recuerdan eso? Y yo quiero que revisemos nuevamente ese pasaje para entrar un poco en el contexto de lo que hemos venido hablando, pero también porque si pensamos en el amor, el gozo, la paz y ahora la paciencia, nos vamos a dar cuenta que la paciencia nos ayuda a medir, la paz nos ayuda a medir el gozo y nos ayuda a medir el amor. Es como si estuviéramos regresando, porque el resultado de las primeras tres características del amor es que podamos ejercitar la paciencia, pero la paciencia nos ayuda a ver qué tanto hemos crecido en amor, qué tanto hemos crecido en gozo y qué tanto hemos crecido en paz. Y ahí es donde uno dice, wow, otra vez. Porque es fácil eso de forma momentánea, pero lo que el Señor quiere es una vida que luzca de esta manera. Y por eso es que él hace, el apóstol Pablo hace ese énfasis aquí en este pasaje. ¿Ok? Entonces quiero que recordemos, déjeme poner mi reloj acá, que no lo había puesto. Quiero que recordemos los versículos 19 al 20 y notemos algo en esos versículos. Estos pecados que Pablo menciona o que había mencionado anteriormente, ¿cómo están relacionados con la impaciencia? ¿Ok? Miren en sus Biblias en capítulo 5, versículo 19 al versículo 21. Dice Pablo: y manifiestas son las obras de la carne que son, y ahí empieza a nombrarlas. Lo primero que él nombra es adulterio. El adulterio, básicamente podríamos decir que es no esperar en Dios o no ser fiel a su pareja, y eso tiene que ver con la impaciencia, adulterio. Fornicación, no esperar en el contexto del matrimonio. Inmundicia, placer momentáneo, eso tiene que ver con la impaciencia.
laxivia, falta de dominio propio. Eso tiene que ver con la impaciencia de controlarnos nosotros mismos. Idolatría, aunque no siempre es causada por la impaciencia, algunas veces se causa por la impaciencia. Israel es un ejemplo de ellos, haciendo imágenes y becerros cuando Moisés no bajaba del monte. ¿Recuerdan eso? Eso es impaciencia, aunque no siempre tiene esa misma connotación. Hechicerías, otra vez impaciencia, un deseo de controlar la situación, de querer saber lo que va a pasar, de anticiparse. Eso es impaciencia. Enemistades, perdón. ¿Eso muestra impaciencia? Claro, impaciencia para perdonar, para escuchar, para reconciliarse. Luego dice pleitos. Muchas veces nacen, ¿por qué? Por ser impulsivos, por no ser pacientes. Celos, impaciencia con lo que Dios nos ha dado. No estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Iras, impaciencia, explosión, ¿verdad? No somos pacientes, queremos actuar a nuestra manera. Contiendas, conflictos alimentados por el orgullo, que muchas veces es alimentado por nuestra impaciencia. Contiendas, disensiones, impaciencia, terminen con la lista y se van a dar cuenta que todo lo que está ahí en la lista, que contrasta lo que es el fruto del Espíritu, tiene que ver con la impaciencia. Y eso me hace pensar que, porque dijimos cuando hablamos acerca del amor, que quizás el amor era una de las cualidades más importantes del fruto del Espíritu, y lo es, pero lo que quiero decir es que eso está ligado, todo está, por eso es un fruto, ¿sí? No es que si usted tiene amor, está bien, y si usted tiene paciencia pero no tiene amor, está bien, o si tiene paz pero no tiene amor no, es un solo fruto. O sea, cuando usted lo exprime sale una sola cosa de eso, y es una vida andando en el Espíritu. Entonces, puede ser que aquí hayan personas que digan, como los ositos cariñositos, yo sé que todos no eran de esa época, pero algunos de pronto lo vieron, ¿cierto? Que tenían alguna característica, cariñosito, ¿sí? Melosito. Pero no es eso lo que define la cualidad del Espíritu, sino es el Espíritu en sí mismo controlando la vida de la persona. ¿Ok? Entonces nosotros no tenemos la elección de, yo voy a trabajar en esto del amor, porque si eso va conmigo, definitivamente tiene que ver con mi personalidad, pero eso de la paz, yo soy explosivo, yo no puedo. No. Lo que el Señor quiere enseñar y Pablo quiere enseñar a través del pasaje es precisamente lo opuesto, que el Espíritu de Dios está trabajando en nuestras vidas para poder mortificar todos esos pecados que están ahí en la lista, a los que Pablo hace referencia de lo que éramos antes sin Cristo, y que ahora nuestra invitación es andar en el Espíritu. ¿Ok? Entonces, de esos 17 pecados, por lo menos 13 pecados de forma directa están relacionados con la impaciencia, y los otros 3 o 4 de forma indirecta, pero tienen que ver con la impaciencia. Entonces la impaciencia podemos decir que es una raíz de pecado que mora en nosotros, que es muy silenciosa y no nos damos cuenta, porque uno dice, pero ¿por qué dije eso? No entiendo por qué me comporté así, no entiendo por qué reaccioné de esa forma. Aquí viene la primera confesión. La gente dice que yo soy de mal genio, y ya les dije, es por mi cara horrible, pero en realidad es difícil que usted me vea de mal genio al punto en que yo explote, en que yo levante mi voz y grite. Pero esta semana ocurrió, justo en medio del mensaje de la paciencia, y yo pensé que eso podía pasar, y no les voy a contar los detalles porque invertiría mucho tiempo, pero fue una situación en la que yo estaba esperando simplemente algo que yo había acordado con una persona, y después de insistir por más de 4 meses, esa persona incumple lo que dice y me miente todo el tiempo. Entonces eso me llevó a un punto en donde yo levanté la voz y estaba reclamando por mis derechos. Claro, yo no fui grosero, o sea, no usé malas palabras, pero sí fui grosero con mi actitud, porque levanté la voz. Sí, el pastor. Y claro, yo salí de ahí muy mal,
porque me di cuenta de lo que yo estaba estudiando, que era la paciencia. Y entonces entré a hacer un análisis de todo esto. Yo dije, ¿qué me pasó? Y yo pensando, yo dije, yo no recuerdo la última vez que eso me pasó. O sea, recuerdo eso porque fue esta semana, pero yo no recuerdo la última vez que alguien me hizo explotar de ira. No, yo no recuerdo eso. O sea, no sé, no lo recuerdo. Quizás, no, es difícil recordarlo. Pero hay cosas de menor grado que uno podría decir que también muestran impaciencia. No tenemos que llegar a ese punto para entender que somos personas impacientes, pero muchas veces solamente cuando actuamos de esa forma pensamos que somos impacientes. ¿Entienden lo que digo? Pero hay cosas pequeñas. Usted no tiene que levantar la voz, ni gritar, ni reclamar sus derechos para darse cuenta que es una persona impaciente. Y por eso es que esta virtud del Espíritu, o del fruto del Espíritu, debe ser anhelada por todos los cristianos. Leemos nuevamente el texto en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos. Señor, queremos pedirte, Señor, suplicarte, Señor, que hagas una radiografía en nosotros, un examen profundo de nuestro corazón. Porque al ver la realidad, Señor, a la que nos enfrentamos todos los días y no hacer nada para cambiarlo, Señor, es una vergüenza delante de ti. Y tenemos que admitir muchas veces que nos hemos acostumbrado a vivir de una forma que no modela a Cristo, que no refleja la vida del cristiano. Te pido perdón, Señor, por esa situación. Y ya lo había hecho, pero ahora al confesarlo públicamente también lo hago, Señor. Y te ruego, Padre, que me ayudes y ayudes a mis hermanos. Es tan evidente que necesitamos a la persona del Espíritu de Dios obrando en nosotros para vivir y andar como tú quieres. Y yo no sé, Señor, esta mañana cómo hemos llegado a este lugar, pero tú lo sabes, Señor, y tú moras en cada creyente, en cada uno de tus hijos. Y queremos que produzcas este fruto en nosotros, Señor, para que el amor, para que la paz, para que el gozo, Señor, sean tan visibles, Señor, como lo fueron en Cristo. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas esta mañana mientras estamos aquí en este lugar escuchando tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La gran interrogante es cómo vivir pacientemente en una sociedad impaciente. ¿Cómo podemos vivir así? Pero es que, pastor, los tiempos han cambiado. Es que en el tiempo de Jesús la cosa era más fácil. ¿Seguro? ¿Usted cree que era más fácil? Hoy todo es más rápido, ¿cierto? Mensajes instantáneos, videollamadas, en un segundo nos comunicamos con otra persona que está al otro lado del mundo. Tenemos viajes a una velocidad increíble. Estaba leyendo que había un tren en Shanghái que viaja más o menos entre 400 y 600 kilómetros por hora. Eso nos llevaría a Barranquilla en 7.5 minutos. Esa es la era en la que estamos viviendo. Carros más rápidos, todo lo compramos en línea, transferencias en segundos, traducciones automáticas. Antes era Google, ahora es la inteligencia virtual y todo está a las manos. ¿Pero para qué? Para agilizar todo. Pero eso nos ha vuelto impacientes. Increíble. Cuando todo es más fácil, resulta que todo es posible que seamos más impacientes. Eso no es la idea de lo que Pablo presenta aquí. Esta es la era de la inmediatez. Y cuando
nos mencionaron décadas atrás que la tecnología iba a traer beneficios al nuevo mundo, no nos dijeron que este era uno de esos beneficios. Y ha hecho mucho perjuicio más bien. Aunque ha traído grandes beneficios, también hay que decirlo, ha hecho mucho daño. Y tenemos que cuidarnos. Y por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que aprender lo básico y de lo que Dios espera para que nosotros podamos vivir en cada era en la que Dios ha tenido presente su iglesia. Y la palabra de Dios todavía sigue siendo suficiente para eso, para vivir de esa manera. Me niego a creer que si Dios dice que podemos vivir como personas santas, no lo podamos hacer. Pero es que pastor, es que no. La palabra de Dios dice que podemos ser santos porque Él es santo, porque eso no depende de nosotros, sino de Él y de la forma en que nosotros nos acercamos a Él para obtener de Él y ser como Él es. Pero si no, hay otro camino. Y ese es el camino de las obras de la carne, que contrasta con lo que estamos estudiando aquí. Entonces vamos a ver 4 aspectos de la paciencia. 4 aspectos de la paciencia. Lo primero, y es muy obvio, ahí en el versículo 22, es que la paciencia es fruto del Espíritu y no del esfuerzo humano. Eso es bastante obvio porque dice que es un fruto del Espíritu. Eso quiere decir que no es mi autocontrol, mi esfuerzo, mi autodisciplina, la que me ayuda a ser una persona tan serena, tan tranquila. Bueno, los que piensan que son serenos y tranquilos. Y ahorita vamos a hacer un test para darse cuenta si en realidad usted es tan paciente como cree que es. Porque otra vez podemos pensar que sí somos pacientes. Aquí la palabra que se usa en griego es una palabra compuesta, macrotimia, que significa literalmente como una larga ira. Eso es lo que significa la palabra. O tardarse en enojarse. Eso es la paciencia. Como algunos han traducido en buen costeñol, de mecha corta. ¿Sí? Pero la paciencia es tener la mecha muy larga, que no sean fáciles en encender. Es resistir el impulso de reaccionar con enojo o con deseo de venganza, especialmente cuando otros te hieren, cuando estás frustrado. Eso es paciencia. No es autocontrol, es dejar que el Espíritu de Dios haga eso en nosotros cuando ese momento es difícil. No es algo natural, en realidad no lo es. Es el resultado de una vida guiada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Si nosotros podemos pensar en un ejemplo, muchos de nosotros tenemos un nivel de tolerancia, ¿sí? Y esta palabra no es necesariamente un sinónimo de paciencia, porque sí, todos podemos llegar hasta un punto en aguantar humanamente, ¿sí? Tenemos un punto de resistencia, pero por dentro somos impacientes. Es decir, esto es algo espiritual, no solamente es algo de que le pude hacer buena cara al hermano, aunque por dentro estaba que lo mordía. Como dice Pablo cuando habla de los Gálatas, que se muerden entre ellos mismos. No se trata solamente de eso, de fingir estar bien, de algo externo, de algo que comunica a tu cuerpo, sino que en tu interior tú estás bien con Dios y estás bien con los demás y estás bien con la situación porque entiendes quién es Dios. ¿Cuál es la marca de reloj que ustedes creen que Dios usa? Yo creo que Dios no tiene reloj. O sea, el problema es que nosotros estamos acostumbrados a pensar así, ¿sí? Porque nosotros vivimos en una línea del tiempo, pero Dios no. Para Dios un día es 1000 años. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a pensar en el tiempo. Y obviamente cuando nos relacionamos con Dios también pensamos de esa forma. Pero tenemos otra vez que pensar que el Espíritu de Dios es Dios en nosotros. Entonces Él nos va a ayudar a nosotros
a producir esa paciencia sin la idea del tiempo que a nosotros nos agobia tanto, que nos hace impacientes. Déjenme mostrarle algunos ejemplos. Vamos a hacer el test para no ir tan lejos, para que ustedes revisen dónde están con su paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? Yo sabía que nadie iba a alzar la mano. ¿Y cuántos son impacientes? El punto es saber qué tan impaciente soy, porque yo creo que todos tenemos un grado de impaciencia, ¿ok? Pero entonces les voy a pedir un favor. Si quieren usar un lápiz está bien, pero si no, usen sus dedos. Porque yo les voy a leer algunas cosas y ustedes van a contestar sí o no. No en voz audible, hagan el ejercicio. Ustedes van a contestar sí o no y van a contar cuántos sí tienen para saber qué tan impacientes son. ¿Ok? Voy a darles un ejemplo de lo que vamos a hacer. ¿Me irrito fácilmente cuando alguien comete el mismo error más de una vez? Bueno, si usted dijo que sí, ya lleve uno. ¿Sí? Cuando alguien me interrumpe, ¿me cuesta mantener la calma? Lleve la cuenta. ¿Me cuesta perdonar a alguien que me ha fallado repetidamente? ¿Tengo dificultad para tratar con personas lentas o torpes? ¿Tiendo a hablar o a reaccionar antes de escuchar a los demás? ¿Me enojo cuando los planes no salen como yo esperaba? ¿Me molesto con facilidad en el tráfico o en las largas filas cuando estoy en el banco? Cuando tengo que esperar una respuesta de Dios, ¿me lleno de ansiedad o frustración? Solo tiene que haber un sí o un no. ¿Prefiero hacer las cosas yo mismo porque no tengo paciencia para depender de los demás? ¿Me espero cuando no veo resultados rápidos en mi vida espiritual o en mi ministerio? ¿Me cuesta orar o esperar en Dios con calma cuando enfrento el problema? ¿Me frustro cuando otros creyentes no crecen tan rápido como yo quisiera que crecieran? A veces actúo como en mis decisiones sin consultar a Dios porque no quiero esperar la respuesta de Dios. ¿Me cuesta tolerar la debilidad de otros en la iglesia o en la familia? ¿Me siento incómodo con la idea de que Dios puede estar enseñándome a esperar? ¿Contaron? Algunos ni siquiera llegaron al final porque eran impacientes. Ya no quiero saber esto. Son tan impacientes que no podían esperar el final de la lista. Si contaron entre 0 y 4 sís, ¿alguien tuvo entre 0 y 4 sí? Sí, qué bien, wow. Yo diría que esas personas están caminando muy bien, ¿sí? Están desarrollando el fruto del Espíritu. Solo los que dijeron de 0 a 4 veces sí. Pero si alguien dijo de 5 a 9, ¿alguien está ahí en ese? Ok. Necesita crecer en el fruto del Espíritu. Y si alguien dijo de 10 a 15, hermanos, lo espero cuando salgamos. Necesita urgente depender de Dios, la ayuda del Espíritu de Dios. Esto parece gracioso, pero miren, hermanos, esto son ideas de la realidad, del día a día, de la vida cotidiana, de cómo vivimos. Y no nos damos cuenta que estas reacciones son naturales de nuestra pecaminosidad, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces tenemos unas respuestas, y lo interesante es que creemos que todo el mundo tiene que aceptarnos a vivir de esa manera. Y algunos incluso piensan que son víctimas, que ellos son víctimas, porque es que el mundo no los entiende. Entonces, hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Quizás la impaciencia no sea el problema, está relacionada, porque no todos los pecados o la raíz de todos los pecados son la impaciencia necesariamente. Pero a mí me muestra esto, que hay una debilidad y una necesidad de crecer en la paciencia como fruto del Espíritu.
Y que yo necesito pedirle esto al Señor, trabajar en esto para ver de forma medible cómo yo puedo crecer en mi paciencia. Y yo creo que las personas a nuestro alrededor, o la iglesia, para hablar de eclesiología, es un buen termómetro para saber esto. Hermanos, hay muchas otras cosas que nosotros esta lista podría hacerse mucho más larga. Ahora, no te frustres por no ser paciente. Más bien, busquemos la forma de crecer en el Espíritu. Porque si solamente estás frustrado, eso es el resultado de la impaciencia, eso no te va a llevar a ningún lado. Pero si buscas ocuparte en lo bueno, en el amor, en el gozo, en ser un pacificador, eso va a producir en ti paciencia, y la paciencia va a permitir que tú muestres amor, gozo y paz. Estas cosas, como les digo, están agrupadas, no se pueden separar. Es un solo fruto del Espíritu. Este es el primer aspecto, que no es algo natural, que no es algo nuestro, que es un fruto del Espíritu. Recuerden eso cuando hablen de la paciencia, ¿ok? El segundo aspecto de la paciencia es que la paciencia refleja el carácter de Dios. Y aquí necesito ir a otros pasajes bíblicos para ilustrar mejor esta idea. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Escuchen como Pedro dice aquí en ese versículo, 3:9. Segunda de Pedro, sí. ¿O es primera? Déjame ver. Bueno, es que resulta que la primera y la segunda, las dos sirven. Después cuando puedan lean en primera también. Dice el versículo 9 del capítulo 3 de Pedro: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Pregunta: ¿cuánto tiempo esperó Dios para que usted reconociera a su Hijo Cristo como su Salvador? O mejor, ¿cuánto tiempo sigue esperando Dios para que usted reconozca que es una criatura creada por Dios que necesita el amor de Cristo? A su Hijo Cristo lo necesita. ¿Cuánto tiempo lleva esperando eso? Pacientemente Dios espera ese día. Dios anhela que nosotros entendamos el Evangelio, la obra de su Hijo Cristo. Pero la paciencia refleja simplemente lo que es nuestro Dios. Dios es paciente y por eso Dios nos pide que seamos pacientes. Ese es otro atributo comunicable de Dios. Y no podríamos ser como Él si no tenemos algo de Él. Y si tenemos el Espíritu de Él, podemos ser como Él y ser pacientes, practicar la paciencia con nosotros. En Éxodo capítulo 34:6, Dios se describe como el Dios lento para la ira y grande en misericordia. ¿Recuerdan ese versículo? Lento para la ira y grande en misericordia. Y alguien que ha leído el Antiguo Testamento dice: wow, lento para la ira. Uno dice: wow, pero sí. Porque si no fuera de esa forma, si Dios no fuera lento para la ira, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Dios hubiera acabado con nosotros. Es más, no deja que Adán salga del paraíso. Ahí termina la historia del hombre. Pero la misericordia de Dios le da la oportunidad al hombre de vivir aún en su error hasta el punto en que él se encuentre con su Creador y reconozca que Él es su Creador y que lo necesita para salvación. Y por eso envió a su Hijo Cristo para ello. Ese es el Dios lento y eso es lo que comunica este aspecto, esta virtud del Espíritu,
quién es nuestro Dios. Dios tiene motivos para enojarse, pero no los muestra. Él es paciente. Él es paciente. Muchas veces cuando pensamos en eso, nosotros a veces no entendemos cómo Dios, una persona a veces miente y de forma fulminante muere. ¡Fua! Ananías y Zafira, ¿cierto? El caso más común en la Biblia, o el más famoso por lo menos. Pero hay otra persona que miente, mismo pecado, y Dios le permite seguir. Ahora, no significa otra vez que Dios es tolerante con el pecado. Dios es paciente. Ahora, la consecuencia del uno y del otro es diferente. Pero si tú pecas hoy y decides abiertamente pecar, lo que va a pasar es que tú tienes que vivir con la consecuencia de eso a pesar de que Dios te perdona. Porque cada pecado tiene consecuencias. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, Dios me perdona, Dios es el Dios de gracia, Dios es el Dios de amor. Amén. Y así es, gloria a Dios por eso. Pero no siempre te escapas de las consecuencias de tus pecados. Es más, muchas veces ni nos damos cuenta que lo que estamos viviendo son consecuencias de nuestros pecados. Y puede ser la impaciencia, o la falta de amor, o la falta de gozo. Pero no nos damos cuenta de eso. ¿Y por qué vivimos tan atribulados? ¿Por qué vivimos tan cargados? ¿Por qué vivimos mal? Porque estamos rechazando abiertamente quién es Dios, lo que hizo su Hijo por nosotros, y queremos vivir a nuestra manera. Pero Dios nos dio una manera de vivir. Él es el arquitecto de la vida. Me gusta un teólogo, ustedes lo han escuchado, John Stott. Él solía orar todos los días, y su oración con respecto al fruto del Espíritu era una oración muy trinitaria. Les voy a leer la oración de John Stott, una oración trinitaria. Escuchen cómo él dice: Padre Celestial, te pido que este día pueda vivir en tu presencia y agradarte cada vez más. Señor Jesús, te pido que en este día tome mi cruz y te pueda seguir. Espíritu Santo, te pido que en este día me llenes de ti y hagas madurar en mi vida tu fruto: amor, alegría, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Él pedía todos los días al Espíritu Santo que se hiciera presente en su vida para que Él tomara el control de él. Pedía a Dios, oraba a Dios que Jesucristo le permitiera seguirlo, y al Espíritu Santo que estuviera presente en su vida todos los días. Hermanos, esto no es una cosa de la serie nada más. Y yo lamento que no tenemos tanto tiempo para ahondar en todo lo que... pero hay muchos libros escritos acerca de la forma en que debemos vivir en el Espíritu, o del fruto del Espíritu. Hay estudios completos acerca de este tema que nos van a enseñar y nos van a animar de la forma en que tenemos que vivir. Pero más allá de eso, hermanos, la Biblia nos enseña que todo lo que... Es que este tema de la paciencia no es un tema que usted va a encontrar solamente en Gálatas capítulo 5. No. Usted va a ver eso como un problema en todos los hombres santos de la Biblia. Y vamos a mirar en un momento algunos de esos ejemplos. Cuando somos pacientes con otros, mostramos cómo es Dios. Recuerden que ese es el segundo aspecto. El segundo aspecto es reflejar el carácter de Dios. Entonces comunicamos quién es Dios a través de nuestra paciencia. ¿Quién es Dios para mí? ¿Sí? Usted comunica eso a los demás cuando usted es una persona paciente. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es el Espíritu Santo para usted? Usted comunica eso. Veamos el tercer aspecto de la paciencia. Nuevamente tenemos que buscar otro versículo para ilustrar esa idea. Romanos 5:3, por favor. Ya hemos ido a este capítulo varias veces porque es
el capítulo más importante, bueno, no es más importante, pero el capítulo de Romanos que habla sobre la justificación. Miren el versículo 2, no, el versículo 3. No, mejor dicho, leamos desde el versículo 1. Sería mejor para hacerle justicia al pasaje. Leamos capítulo 5 y leamos los primeros versículos del capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya habíamos mencionado eso. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. Aquí está el tercer aspecto de la paciencia. Es que la paciencia se fortalece en medio de la prueba. ¿Escucharon cómo Pablo dijo? Pablo dice que las pruebas, es como él dice, las tribulaciones producen. Ahora, es obvio entender que si estamos pasando por una prueba o una dificultad, Dios está trabajando en nuestra vida en algo, en alguna área en nuestra vida. ¿Sí o no? Pero el problema es que no estamos pensando en Dios. O sea, si esta semana cuando yo fui allá a ese lugar, yo hubiera ido pensando en Dios, ok, Dios sabe por qué he tenido que venir 40 veces, bueno, no voy a ser exagerado, 38 veces, más o menos. Porque he tenido que venir 38 veces a reclamar algo que yo pedí hacer, que ya lo pagué y que debería estar listo. Si yo hubiera entrado pensando en eso, quizás lo mejor era perder el dinero, pero en realidad no lo perdería. Es decir, sí lo pierdo, pero no pierdo otra cosa que es más valiosa que el dinero. Pero como estaba pensando en mí y en mi dinero y en mis derechos, entonces eso no pasó. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, obvio, yo no estaba pensando que el Señor estaba usando esa situación para ayudarme a mí a crecer en la paciencia y para comunicar a otros quién es Dios. Yo no estaba pensando en eso. Hubiese sido una oportunidad bellísima. Yo la estropeé. Sí, lo estropeé. Hubiese sido una oportunidad bellísima al final. Si yo me mantengo como iba, 38, 39, 40. O al final simplemente deshago eso y hago libre a la persona y le digo, no se preocupe amigo, está bien todo, vamos a dejar eso así y amén. Por lo menos creo que hubiera ganado más. Hermanos, no estamos diseñados para pensar de esa forma. Nos defendemos. Tenemos mecanismos de defensa que hacen que seamos impacientes. Otra vez, es a través de las tribulaciones que nuestra paciencia va creciendo. Y personas que han tenido tantas pruebas como Job pueden dar testimonio de ello. Hombres pacientes. No se desarrolla cuando todo está bien, la paciencia. La paciencia ahí no luce, ni siquiera hace un trabajo en nosotros. Es en medio de las dificultades. Entonces, pastor, ¿oramos por dificultades? No, porque el Señor dijo, cuente con ellas, todos las van a tener. O sea, usted no tiene que pedirlas. Solamente tiene que aprender a recibirlas. Y cuando usted la tenga, vivir pacientemente en medio de esa dificultad. Porque todas las vamos a tener. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo estaré contigo. Pero se nos olvida esa parte. Eso es lo que el Señor quiere. Dios usa las pruebas para formar en nosotros a Cristo, la imagen de su Hijo. Nuestro Dios nos lleva por caminos de humildad para pulir nuestro carácter, porque Él sabe que somos orgullosos. Hermanos, mire, si usted revisa la Biblia va a encontrar Jeremías,
estuvo en la cárcel, José estuvo en la cárcel, Daniel estuvo en la cárcel, Juan el Bautista estuvo en la cárcel, Pedro estuvo en la cárcel, Pablo estuvo en la cárcel. ¿Y ustedes saben las cosas que hemos aprendido de esos hombres en la cárcel? Ahí, en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Yo me gozo cuando alguien me dice: pastor, estoy pasando una situación tan difícil, pero ayúdeme a orar para que Dios me enseñe algo y yo pueda comunicar a otros acerca de Dios. Yo visité esta semana a alguien en UCI y esa persona me dijo: ya no sé a quién más predicarle aquí, pastor. Yo creo que Dios me trae aquí para hablar de Él. Hermanos, eso es pensar en la forma en que Dios puede usar nuestras aflicciones, nuestro dolor, nuestro sufrimiento para su gloria y para perfeccionar en nosotros la imagen de su Hijo Cristo. Él no me pidió que orara para que Dios lo saque de ese lugar, para que Él pueda aprovechar el tiempo mientras está en ese lugar. Eso es lo que uno quiere ver. Todos estos hombres, y Pablo en medio de todo eso, de ese sufrimiento, dijo estas palabras a Timoteo: estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Hermanos, el Espíritu de Dios nos ha hecho libres y podemos estar en una cárcel, pero su Espíritu puede estar produciendo en nosotros el fruto que lleva gloria a Dios y que atrae a otros para salvación. Ese fruto, recuerden, que da el árbol no es para el árbol, es para otros. Y si nosotros estamos dando fruto, ¿qué va a pasar? Otros se están alimentando de ese fruto. ¿Para beneficio de quién? Para la gloria de Dios. No es para decir: es que ¿se han dado cuenta qué paciente soy? No. Porque si lo dices, quizás tienes que trabajar en tu humildad. Jonathan Edwards hizo un tratado también, hizo un documento en donde resaltó esto acerca del fruto del Espíritu, de la paciencia. Y él dice, ¿no?, en ese estudio que él hizo acerca de la paciencia, que la paciencia no solo soporta el trato injusto de los demás, sino que también soporta las aflicciones enviadas por Dios. ¿Cómo? Es que Dios nos envía aflicciones, pero yo he escuchado que Dios dice que pare de sufrir, que en la cruz se llevó todas las enfermedades. Si no entendemos bien la Biblia, podemos tener una idea errónea de Dios. Hay muchas personas que se quejan contra la providencia de Dios, la familia que Dios les dio, el cuerpo que Dios les dio, la ciudad que Dios les dio, el calor que Dios les dio, todo lo que Dios nos dio. Nos quejamos, vivimos así, y eso otra vez promueve ese fruto de la impaciencia en nosotros, que es un fruto de la carne. El fruto que debemos promover es la paciencia. ¿Cómo reciben ustedes las pruebas, las aflicciones? ¿Ustedes piensan que Dios va a hacer algo? ¿Dios está haciendo algo? ¿Cómo reciben las aflicciones? ¿Pacientemente? Recuerden eso, la próxima vez, en medio de tu prueba, Dios está formándote a ti. Es la razón por la que Dios nos dejó aquí, para formarnos a la imagen de su Hijo Cristo para el día que Cristo viene por su iglesia. El cuarto aspecto de la paciencia, y ahora quiero que me acompañen a Efesios, otra vez hablando del apóstol Pablo, y yo creo que todos los apóstoles aprendieron esto de la vida de Jesús, por eso ellos podían hablar con tanta propiedad acerca de este tema. Efesios capítulo 4. Pablo está preso. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad, mansedumbre y soportando con paciencia los unos a los otros. Así que el cuarto aspecto de la paciencia es que nos permite saber si estamos amando bien a los demás.
Como les dije, este es el resultado de la primera virtud: amor, gozo, paz. Y si somos pacientes, eso nos ayuda a ver que también estamos amando a los demás. Ahora, Pablo tiene cuidado al decir esto, porque Pablo no lo dice con ligereza. Pablo dice que es ¿con qué? ¿Solo con paciencia? O sea, en medio de la paciencia, Pablo dice que con toda humildad, con toda mansedumbre, y ahí sí, soporten al hermano que está a su lado. Soporten, pero con humildad, con mansedumbre, soportando a los demás. Las diferencias. Ser paciente no es solo esperar. Ser pacientes es aprender de Dios. Soportar con amor es una idea más cercana a la paciencia. Otra vez, en los conflictos, no importa dónde sean, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, la paciencia es lo único que nos mantiene unidos, y la impaciencia es lo que crea las divisiones. Mire eso en 1 Corintios capítulo 1 y se dará cuenta que ese era el problema de la iglesia. Pero eran impacientes. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 3: tened paciencia unos con otros y perdonaos. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor os perdonó, perdonen ustedes también. Eso es paciencia. Pero ¿cuántas veces tengo que tolerar a este hermano? ¿Cuántas veces tengo que ver su grosería? Bueno, las mismas que Dios ha visto la tuya. El hermano superó las veces que tú has sido grosero con Dios. Eso es lo que Dios nos pide. Todas las veces que Dios ha hecho eso con nosotros, que imitemos a Dios, que lo imitemos a su Hijo Cristo. ¿Entiendes ahora dónde está el problema o la raíz de la actitud contraria a la paciencia? Porque puede ser que usted diga: no, pero yo pensé que yo era solamente gruñón. Pero ahora se da cuenta que el problema es la impaciencia. Y obvio que no está dando fruto en esa área en su vida. Estamos pasando por pruebas en este momento que Dios está usando para crecer en paciencia, para que usted crezca en paciencia. Ahora mismo usted está en medio de una prueba donde Dios quiere ayudarle a crecer en su paciencia. Yo creo que no hay forma en que nosotros desarrollamos nuestra confianza en Dios más que cuando estamos en medio de la prueba. Ahí es cuando aprendemos a confiar más en Él. Porque de lo contrario, pues todo está bien. La paciencia no se produce en un día, hermanos. La paciencia se cultiva. Es como el árbol. Para que dé fruto hay que regarlo. Hay que echarle químicos, ¿verdad? Fertilizantes. Hay que mover la tierra. Hay que cortar las ramas. Eso es la paciencia. Y si usted quiere ver cultivado en su vida la paciencia, empiece a trabajar hoy en ello. Y la mejor forma de empezar es dejar que el Espíritu de Dios more en ti. Porque sin Él no lo puedes hacer. Dios nos dio a su Hijo Cristo para ser pacientes como Él. Ahora la pregunta es si tienes a Cristo. Y si tienes a Cristo, tienes el Espíritu de Dios en ti para ayudarte con lo que tú no eres capaz ni puedes hacer. ¿Tienes el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Necesitas a Cristo? ¿O ya lo tienes pero necesitas la paciencia? ¿Necesitas el fruto del Espíritu en tu vida? Ocupémonos ahora en pedirle eso a Dios, cualquiera que sea tu caso. Ocupémonos en rogarle a Dios que trabaje en nuestras vidas para que nuestros testimonios y el testimonio de Él en el mundo a través de la iglesia glorifiquen su nombre y lo que Él ha hecho por ella, por su iglesia. Cierre sus ojos y oremos. Señor, gracias te damos esta mañana.